Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo La ciencia en el cosmos, la ciencia del cosmos, que organiza la Fundación BBVA. En esta ocasión tengo el placer de presentarles al profesor Mark McCorrea. Mark trabaja actualmente en el Directorado de Ciencia de la Agencia Espacial Europea. Solo decir que este directorado es el que coordina, el que realiza la mayoría de las misiones científicas de la Agencia Espacial Europea, de muchas de las cuales nos va a hablar hoy. Y Mark lleva 8 años, 7 años, trabajando en la Agencia Espacial Europea como asesor dentro del programa científico y además se encarga de comunicación, difusión, divulgación de los resultados científicos que obtiene la agencia para todo el público en general. O sea, es una persona encantadora, le encanta hablar con la gente, presentar los resultados, además lo hace muy bien. Nosotros en el comité del programa científico esperamos con impaciencia a todos los delegados a que llegue la presentación de Mark, donde nos cuenta los resultados de los últimos meses, y es el momento más tranquilo, más relajado y más placentero de las reuniones del comité, que por otra parte son más duras. Aparte de divulgador, Mark tiene un excelente currículum científico, sacó su tesis doctoral en la Universidad de Edimburgo y después se ha estado moviendo por distintos centros de investigación y universidades en Estados Unidos y en Europa, hasta recalar en la ESA hace unos años. Su campo de especialización en ciencia es la formación de estrellas de sistemas planetarios. Hoy, en principio, nos iba a hablar del sistema solar, pero haciendo la presentación no ha podido reprimirse y va a ir algo más allá del sistema solar, hasta por lo menos toda la galaxia, y no sé hasta dónde más, pero ya nos contará. Entre otras cosas, es científico multidisciplinar del telescopio espacial James Webb, que se lanzará dentro de 2 años y será la joya de la corona a nivel mundial. Es un proyecto común entre NASA, ESA y la agencia canadiense. Y es un telescopio destinado a estudiar la frontera del conocimiento, la frontera del universo. Si todo va bien, será un excelente proyecto y Mark trabajará en él como científico pluridisciplinar. No digo nada más, simplemente disfrutar de la conferencia, preparad todas las cuestiones que podéis tener acerca del sistema solar, de la galaxia o de lo que se os ocurra, que Mark seguro que os las contesta amablemente después. Y adelante. Thank you very much, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Gracias a la Fundación BBVA por esta amable invitación. Es un placer estar esta tarde aquí para hablar con todos vosotros. Lo haré en inglés. Tendremos interpretación simultánea. Por favor, es el momento de ponerse los auriculares. Y lo voy a hablar en inglés porque tengo mucho que decir sobre estos temas. Y voy a empezar ahora y vamos a hacer que el intérprete simultáneo vaya a toda velocidad porque voy a ir a toda velocidad. Y bueno, de hecho, aquí vemos el cambio de título. El título original era el sistema solar, pero yo decidí que tanto había ocurrido en el programa científico de la Agencia Espacial Europea que quise hacerlo aún mayor esta conferencia. Nuestro programa científico, las misiones que ahora estamos desarrollando, y vamos a presentar el futuro y lo que vamos a hacer en el futuro. Y voy a intentar en la segunda mitad de mi charla hablar del sistema solar. Lo que vemos aquí son las misiones en el sistema solar que actualmente se están operando. Por ejemplo, lo que vuela hacia Marte, tenemos la misión Mars Express, compartimos una misión muy importante hacia Saturno, la misión Cassini con la NASA, tenemos la misión que estudia el Sol, la misión SOHO, y tenemos también misiones que se acercan para medir el campo magnético y cómo el Sol, el viento solar interactúa con el campo magnético terrestre. Y por supuesto, algo que estoy seguro os interesará a todos, vamos a ver si puedo poner a funcionar esto, es este de aquí, la misión Rosetta, que todos conoceréis, la nave Rosetta, que demuestra ir acercándose a ese cometa tan celebérrimo, el 67P, y la semana que viene será fantástica, importante, porque llega a término la misión de Rosetta, luego de 12 años y medio en el espacio. Y lo voy a dejar para el final porque realmente me apasiono y casi lloro al final de la charla. Y quiero dejarlo para el final, quiero ser
una persona calmada antes de llegar al final, en que me voy a emocionar y os vais a emocionar, y voy a hablar ahora de ExoMars, que es una misión que va hacia el planeta rojo ahora, y de hecho, después de haber terminado con la Rosetta la semana próxima, entonces 2 semanas más tarde vamos a aterrizar o llegar a la superficie de Marte. Y hay mucho trabajo por delante, y también tenemos muchas misiones que son misiones astronómicas. La mayor parte del universo está tan lejos que no podemos ir ahí realmente con las naves espaciales. Habrá que estudiarlo desde aquí. Y tenemos toda una gama de misiones que buscan la longitud de onda infrarrojo lejano, estudiando las misiones que vemos aquí, Planck y otras. Y luego hay algunas misiones que se han quedado ya del refrigerante, pero siguen dando muchos resultados científicos. Y luego tenemos el telescopio espacial Hubble, que todos conoceréis. Y tenemos misiones aquí que son de alta energía. La XMN, que estudia los lugares más violentos, lejanos, donde el material llega a un agujero negro, se calienta y salen rayos X. Voy a hablar de Gaia, que es algo de que hemos hablado mucho la semana pasada en la prensa, porque dimos una conferencia de prensa en la ISAC, el Centro de Operación Científico, a 20 kilómetros de Madrid, porque hemos lanzado una gran cantidad de datos por primera vez para que el mundo utilice estos datos. Y os diré qué hemos hecho y cuáles son estos datos. Y vamos a empezar ahora. Hay algo que se puede ver aquí, ya Miguel lo ha dicho, y se trata del telescopio espacial James Webb. Si os interesa, es mi misión. 10.000 millones de euros, y es mi proyecto. Llevo 20 años trabajando en ese telescopio espacial, y realmente es mi interés científico, personalmente, intentar ver las estrellas y los planetas que han nacido alrededor de las estrellas, muy lejos de aquí, nuevas estrellas bebé, por así llamarle. Y para eso necesitamos dar el siguiente gran paso científico, este telescopio único, este fantástico telescopio que durante mucho tiempo el telescopio tenía este aspecto. Simplemente una imagen, un PowerPoint, pero es una máquina real que empezamos a crear en el 96, y en 2 años vamos a lanzarlo ya, el nuevo telescopio espacial. Se trata de un proyecto dirigido por la NASA, que tiene un gran esfuerzo europeo, una gran participación, porque Europa ha construido 2 de los 4 instrumentos. La mitad de los instrumentos son europeos, y vamos a utilizar nuestro cohete Ariane de la Guayana Francesa para lanzarlo al espacio, y la NASA para, por lo tanto, lanzar este observatorio. Es un gran paso, un planteamiento de fe, y nos sentimos orgullosos de ello, pero se trata de un telescopio real. Y lo siguiente que os voy a mostrar ahora es el telescopio, y durante mi charla voy a utilizar la música y voy a mostrar vídeos. Y el primer vídeo nos muestra a James Webb, el telescopio hace unos meses, cuando se estaba ensamblando en los Estados Unidos. Vamos a empezar ahora. Entonces, esa máquina maravillosa tiene un espejo de 6,5 metros de diámetro, mucho más grande, demasiado grande para ponerlo en el espacio. Por eso se va a doblar, se va a colocar en la parte de arriba del cohete y se lanza al espacio, y en el espacio se va a desplegar como una flor que florece. Esperemos que todo vaya bien, se abre como una flor, si no, estará tan lejos que no vamos a poder ir allí para arreglarlo. Por eso hemos gastado tanto tiempo, tanto dinero, y por eso hemos tardado tanto en hacer que la ingeniería sea perfecta. Nada fácil, ha sido difícil. Y ahora voy a saltar hacia atrás a un observatorio que hemos lanzado en el 2013, y se trata de Gaia, el observatorio Gaia. Gaia tiene un aspecto muy diferente. No tiene ese gran espejo para recoger la luz. Estos espejos están dentro, y voy a mostrar un poquitín de ello dentro de un instante, cómo fue construido y cómo funciona. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? ¿Qué estamos intentando resolver con Gaia?
Gaia. Lo que nos interesaba es la Vía Láctea. La Vía Láctea y la banda luminosa que cubre este cielo en la noche. Lo vemos aquí en Innsbruck. Este haz de luz que vemos en la noche oscura es la galaxia en que vivimos, la Vía Láctea. Estamos hablando de 100.000 millones de estrellas o 200.000 millones de estrellas y vivimos en esa galaxia. Y como vivimos en la Vía Láctea, podemos ver hacia el centro y ver la luz de las estrellas, pero no podemos realmente ver la Vía Láctea porque estamos dentro de la Vía Láctea. Lo que podemos hacer es sacar una imagen de otra galaxia como esta. Se trata de la Andrómeda, muy semejante a la Vía Láctea. Y ahora podemos ver aquí las estrellas en el centro, rojas, las viejas, las nuevas, jóvenes, que nacen en la zona espiral que de ellos se deriva, y estamos hacia el borde mirando con dirección al centro. Y lo que vemos aquí es otra galaxia aquí, y la vemos en la imagen, y es importante porque nos dice una historia, nos cuenta algo sobre cómo se forman las galaxias. Las galaxias se forman en la historia del universo, a grosso modo 14.000 millones de años atrás, pero no solamente se forman como tal, por sí solas, se forman de pequeñas galaxias. Son grandes grupos de estrellas, caen una sobre otra bajo la gravedad y van construyendo las grandes galaxias, creando grandes galaxias. Y vamos a presentar algo de este tipo. Esta es una simulación de cómo una gran galaxia se va a formar, un modelo de ordenador, y podemos ver pequeñas galaxias que se pliegan y cómo empiezan a construir la gran galaxia. Pero también podemos ver aquí que hay toda una serie de colas que se derivan a medida que van cayendo dentro estas galaxias, que nos van diciendo que ciertamente cuando las galaxias colisionan, entonces no golpea una a la otra. Las estrellas son demasiado pequeñas, una entra como dentro de otra, las estrellas están lejanas una de la otra. En las galaxias cuando entra una en la otra, las estrellas no se golpean entre sí, no van a explotar, van a atravesar y vuelven. Entonces los movimientos de las estrellas nos dicen algo sobre cómo la galaxia fue creada en primer lugar. Si nosotros queremos comprender la historia de la forma de creación de una galaxia como la nuestra, tendréis que medir algo tridimensional. Es una película tridimensional de la Vía Láctea, las posiciones de las estrellas y sus movimientos. Si podemos hacer esto, podemos hacer una película y podemos darle marcha adelante para ver cómo será en el futuro, o hacia atrás para ver cómo era la Vía Láctea, cómo se formó la Vía Láctea. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues hay que empezar midiendo parámetros sencillos. El primero es la posición en el cielo. Yo miro hacia el cielo y veo una estrella y está ahí. Lo que no sé es cuán lejos está esa estrella. Entonces, si todas las estrellas fuesen iguales, todas tendrían la misma brillantez, la misma luminosidad. Cuando yo veo una estrella, si está muy, digamos, poco brillante, está lejos. Si es muy brillante, está cerca. Pero así no es como son las estrellas. Tenemos diferentes grados de luminosidad y no podemos decirlo al verlas cuán lejos están. Pero sí podemos medirlo de esta manera. Entonces, Gaia está en el sistema solar, cerca del planeta Tierra, y va alrededor del Sol con la Tierra. Entonces vamos a imaginar que esto sea Marte y tomamos una imagen de esta estrella y podemos ver dónde aparece nuevamente contra ese entorno. Si fueran estrellas muy lejanas, entonces estas estrellas cercanas aparecerían aquí. Ahora, 3 meses más tarde, hemos hecho la misma medición y se habrá desplazado. Respecto a su entorno, lo hacemos nuevamente, y se habrá vuelto a desplazar 3 meses más tarde, y así sucesivamente. Al cabo de un año, entonces, estas estrellas cercanas van a trazar una elipse en el cielo. Si está por encima del sistema solar, será un círculo. Si están en el mismo plano del sistema solar, será una línea. Y de todas formas, entre medias forma elipse. Si está entre medias. Y aquí lo interesante lo tenemos. Sabemos, esta distancia la conocemos muy bien. Y si podemos medir este ángulo, cuánto se ha movido, cuán grande es el círculo, entonces podemos saber cuán lejos está la estrella. Se trata de una técnica muy sencilla para calcular las distancias a que se encuentran las estrellas, y se llama parallax. Y podemos hacer lo mismo ahora. Si vosotros levantar el pulgar, por favor, levantar ahora el pulgar, todos, cerquita del rostro, el pulgar, y ahora vais a cerrar un ojo.
un ojo y ahora cierra el otro ojo. Y vais a ver que el pulgar se mueve hacia adelante y hacia atrás. Ahora ponlo tan lejos como sea posible, el pulgar muy lejos. Hazlo de nuevo y se desplaza un poquitín si cierras un ojo y el otro. Así se mide la distancia. Simplemente por esta cantidad de movimiento, claro está. Entonces, ¿qué hace Gaia? Lo que hace es medir las posiciones de todas las estrellas y cómo cambian durante el año. Lo que me lleva a esto, a este diagrama, que es el ploteo favorito, el que más me ha gustado en mi vida. He dado 1000 charlas en mi vida y esta es la diapositiva favorita, la que más me gusta, porque si quieres hacer un cartoon, esto es lo que hacen las estrellas. Si yo digo esto y las estrellas cercanas, esta es la distancia media, esta es la lejana, lo que sucede es esto, ¿ves? Se desplaza de esta forma. Por eso es la diapositiva favorita y me gusta tanto que la voy a mostrar 2 veces. ¿Ves cómo se mueve? Bueno, pues eso es lo que medimos. Medimos estos pequeños círculos a lo largo del año y podemos calcular las distancias, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque las estrellas también se están moviendo, también están haciendo esto otro, ¿ves? Entonces, durante el año estamos midiendo el círculo más el movimiento de la estrella. Podemos verla hacer esto y tenemos que medir todos estos movimientos con extremada precisión para calcular las distancias y los movimientos de las estrellas. Lo que digo con precisión, ¿con cuánta precisión tengo que hacerlo? Pues con vuestro experimento aquí era muy fácil ver cómo se movía el pulgar, pero Gaia, la estrella más lejana, cuya posición puede medir, el movimiento que hace en un año es el mismo como sería el ancho del cabello humano a 2000 kilómetros de distancia. Así es el movimiento. Podemos con esta máquina medir el grosor de un cabello humano a 2000 kilómetros de distancia, lo que significa, por supuesto, que tenemos que estar lejos del planeta Tierra en el espacio para hacer la medición, donde todo es muy estable, donde no hay atmósfera. En el camino queremos el lugar perfecto, por eso nos vamos al espacio. Hay que irse al espacio. Entonces, si me habéis estado siguiendo, habréis constatado que he dejado una cosa fuera. Hay algo que no he mencionado, porque lo que hemos medido hasta ahora es la posición X, la posición del eje de las ordenadas Y y la distancia. Y ahora tengo 3 dimensiones. He medido también los movimientos en el eje de las X y el eje de las Y, pero no te he dicho cómo mido el otro eje, el otro movimiento. Esto ya es otra cosa y entonces realmente utilizamos un instrumento totalmente diferente en el caso de Gaia y lo que medimos es el espectro, es decir, la luz de la estrella con un prisma. Hacemos que haya, por lo tanto, una difracción y vemos en esta pequeña parte, en la parte roja, vemos esta línea oscura en todas las estrellas muy calientes y estrellas por otro lado muy frías, y todas tienen esa línea oscura, y esto es porque tienen calcio en su atmósfera, calcio, y cuando la luz de las estrellas atraviesa la atmósfera fría, el calcio absorbe un poquito de luz y deja esa línea oscura en el espectro. Y podemos medir esta línea negra y podemos observar y buscar y ver si está donde se suponía que estuviera, en la longitud de onda correcta, o si se ha desplazado un poquitín hacia el rojo, lo que significa que los objetos se apartan de nosotros, se alejan. Es lo que llamamos el desplazamiento hacia el rojo, como el efecto Doppler. Cuando se te aleja algo, la frecuencia del sonido, si es una ambulancia que se aleja de ti, o si es una estrella, la frecuencia de la luz, es el desplazamiento hacia el rojo. Si viene hacia ti, es el desplazamiento al azul. Entonces medimos este movimiento y podemos ver la velocidad de las estrellas que nos dicen que ahora tengo ya 6 dimensiones. Entonces, esto es lo que hace Gaia para 1000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Y esto es el aspecto de Láctea. Tiene 3 metros aquí y tiene 2 telescopios separados que observan diferentes lugares del cielo a la vez y hace un barrido sobre el cielo y mide las posiciones de las estrellas ahí, aquí, y entonces así, y se va desplazando de esta manera. Aquí tenemos los 2 telescopios, nuevamente toda la luz de esos 2 telescopios llega aquí. Esta es la cámara y ambos telescopios colocan las imágenes sobre la misma cámara. Y aquí la tenemos, es la cámara
gigante, la mayor jamás puesta en el espacio. Tiene 1.000 millones de píxeles. Imagínate tu celular, tu teléfono móvil que tiene pues 10. Pues esto tiene 1 gigapíxel. Es tan grande que no podemos, pues podemos, todos estos datos están demasiado lejos del planeta Tierra, la cantidad de datos sería demasiado grande y lo que bajamos son las posiciones de las estrellas. Simplemente, ¿dónde está la estrella? Y mandamos las coordenadas. Nunca sacamos imágenes, o muy poco sacamos imágenes. Entonces, este es el aspecto de Gaia, 2 telescopios, esta es la parte de atrás de la cámara y luego tenemos esta protección solar que va a proteger del calor del sol ese telescopio para que sea estable, para que no se desplace cuando está rotando, no se mueva adentro. Lo pliegas de esta manera y lo colocas sobre un cohete, en este caso la nave Soyuz, lanzada desde Guayana Francesa, y lo llevas al espacio. Y cuando llega al espacio, entonces hace esto, Gaia. Desde el 2013 ha estado ahí haciendo un barrido, rotando cada 6 horas, haciendo un barrido, leyendo las estrellas de la Vía Láctea, mandando las posiciones hacia el planeta Tierra constantemente. No hace otra cosa, es lo único que hace, lo hace constantemente, continuamente. Una misión muy aburrida cuando se trata de describirla, pero los datos son apasionantes, porque nosotros estamos empezando ahora a construir esta película de la Vía Láctea, y la semana pasada precisamente hemos ya hemos lanzado la primera imagen. Sabemos y decíamos que no manda imágenes, solo dice dónde están las estrellas y manda las coordenadas. Esta imagen la hemos construido, hemos ploteado cuántas estrellas hay en cada píxel en todo el cielo. ¿Cuántas estrellas hay aquí? Si son muchas, aparece brillante. Si es oscuro, pues es que hay poca luminosidad. Y entonces aquí tenemos el gas y el polvo que absorbe la luz que viene y vemos las nubes y vemos estos patrones que realmente esto viene de Gaia. Gaia no ha terminado el mapa de la Vía Láctea todavía. Entonces está tomando prácticamente 500.000 millones de mediciones en los últimos 3 años. 500.000 millones de mediciones. Pero pese a ello no tenemos el mapeo completo. Tardaremos 5 años en poder tener el conjunto de datos completo. Lo que hemos liberado fue la posición la semana pasada bidimensional, posiciones bidimensionales, no las distancias, posiciones bidimensionales y la brillantez de las estrellas. Es el mapa más exacto de la Vía Láctea, jamás obtenido, jamás lanzado. Hemos también 2 millones de estrellas cuyas distancias sabemos y sus movimientos hemos planteado la información, que es 20 veces más de lo que nadie jamás había alcanzado hasta ahora. Apretamos el botoncito para abrir los archivos y lanzamos. Y los primeros artículos científicos se escribieron en menos de 12 horas. La gente estaba esperando años para esto. Algunas personas habían escrito 3 artículos diferentes diciendo, si es de esa forma, si es verde, presento el artículo verde. Si es en rojo, el artículo que pongo en rojo. Y luego pasaron un dato diciendo, pues no, ha sido el otro, el de color azul, le mando el otro. Y teníamos muchos artículos que llegaban sobre Gaia al cabo de 12 horas. Y al final del año próximo vamos a lanzar un mapa así de 6 dimensiones, con todos los movimientos en 3 dimensiones, las posiciones en 3 dimensiones y los movimientos. Cuando digo que vamos a lanzar esta información, es gratis. Tú puedes bajarte la información, no es para científicos solo. Cualquiera en el mundo se puede lanzar y bajar esa información, es gratis. No sé qué vais a hacer con ello, pero por favor, servíos si os apetece, está a vuestra disposición. No hay nada más que bellas imágenes, pero sí, hay mucho más, sí. Hay mucho que se puede obtener. Gaia lleva en forma operativa, pero quiero hablar del riesgo, porque el espacio puede ser maravilloso, el lanzamiento es peligroso, claro, pero una vez que ya estás en el espacio, pues entonces piensas que es todo tranquilo, que nada ocurre, pero a veces pasan cosas. Y Gaia ha tenido un acontecimiento en agosto del año pasado interesante. Pues fue golpeada Gaia, fue golpeada por algo en el espacio que causó, pues simplemente que acelerara, rotaba entonces muy precisamente cada 6 horas. Y entonces hicimos que fuera a la misma velocidad utilizando un reloj atómico. Tenía que ser tremendamente preciso, pero algo impactó a Gaia y entonces al golpearles lo que vemos aquí. Esto es lo que ocurre en el satélite, simplemente en unos cuantos segundos algo golpeó a ese satélite y cambió su velocidad. Lo corregimos con el reloj atómico para que fuera la velocidad adecuada. También medimos la cantidad de energía que este elemento que golpeó el satélite tenía.
Pudimos hacerlo porque medimos el satélite completo, su calentamiento en 0,2 grados Celsius y luego el enfriamiento al cabo de 20 horas. Como sube la temperatura, sabemos el peso del satélite y si se aumenta en 0,2 grados su temperatura, calculamos la energía depositada en el satélite para aumentar su temperatura. Y fue 84 julios, 84 joules. Sé que no significa nada, pero voy a decir que significa 84 joules, 84 julios. Aquí tenemos lo interesante. Probablemente recordaréis de la escuela o de la universidad que esa cantidad que se llamaba la energía cinética es la mitad de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Es, bueno, lo sabéis, ¿no? mw al cuadrado dividido, o sea, la mitad mw cuadrado. La energía, por lo tanto, es la mitad de m por la velocidad al cuadrado. Conocemos la velocidad porque tuvo lugar en agosto del año pasado y en agosto pasa la Tierra por la cola del cometa y tenemos meteoritos, tenemos la lluvia de meteoritos, las Perseas, y como sabemos de dónde vienen los meteoritos, sabemos, se puede medir la velocidad, lo hemos medido durante mucho tiempo, y pueden ir a 59 kilómetros por segundo, 59 kilómetros por segundo rápido. Sabemos la cantidad de energía, conocemos la velocidad, podemos calcular la masa. Y se trata de 48 microgramos, se trata de 48 millonésimas de un gramo, que es el tamaño de una pestañita. La pestañita que golpeó nuestra nave, que era del tamaño de una pestaña, la calentó 0,2 grados Celsius. ¿Cuánto es 84 julios? 84 julios es la cantidad de energía, la misma cantidad de energía que bueno, pues cuando lanzas una pelota de rugby a la misma velocidad, sería esto. Esto ocurre en el espacio, aunque creas que todo está limpio, que todo es perfecto, pues simplemente una pequeña partícula de polvo puede crear problemas en el satélite. No se dañó Gaia, estaba diseñada para sobrevivir a este problema, pero una expresión de lo que puede pasar en el espacio, una anécdota. Hablé del material que sale de la cola del cometa. Ocasionalmente tomamos películas de los cometas en el espacio, de los objetos en el espacio, y tomamos una imagen con Gaia el año pasado que vemos aquí, y esto es uno de los cometas más celebérrimos del sistema solar. Es el 67P Churyumov-Gerasimenko. 67P es el cometa alrededor del cual está orbitando Rosetta, y aquí tenemos también Rosetta. Se trata de una imagen de una nave hacia otra, y voy a volver a Rosetta al final. Pero esto era el cometa 67 Churyumov-Gerasimenko. Y ahora voy a hablar de otra misión que se llama LISA Pathfinder. LISA Pathfinder, lanzado al final del 2015, hace menos de un año. Y aquí tenemos el satélite y tras él tenemos el módulo de propulsión que le llevó a su lugar de destino. Y cuando hablamos del Pathfinder, es que su tarea precisamente es el medir nada. Y el medir nada tan preciso como sea posible. Bueno, voy a explicar qué digo cuando digo medir nada, ¿no? Lo que estamos buscando, lo que nos interesa, el Pathfinder, es una misión tecnológica que explora las tecnologías de medición de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales están ahí en la prensa, en las noticias. Quiero hablar de las ondas gravitacionales, que es lo que llamamos como si fueran unas ondas en el espacio-tiempo. Piensas en el espacio-tiempo, pero cuando hablamos de la teoría de Einstein o leemos los libros, no aparece el espacio. Ahí el espacio-tiempo. Espacio y tiempo están vinculados y les llamamos el espacio-tiempo. Y entonces el espacio-tiempo es esto. Y tenemos, por lo tanto, esta especie de rizo en el espacio-tiempo, y es un producto del universo, no es el aire, es la estructura, es la matriz sobre la cual se construye el universo, el espacio-tiempo. Y lo que pudo predecir Einstein es que la gravedad podía moverse a la velocidad, bueno, en este caso puede ser instantánea, puede ir a la velocidad de la luz, y entonces debe ir a la velocidad de la luz. Cuando yo me acerco
a alguien aquí en la primera fila, intercambiamos señales a través de la gravedad, porque estoy más cerca, la gravedad es más fuerte entre nosotros. Si me alejo, entonces es otra cosa. Alguien tiene que mandar esta señal, y son las ondas gravitacionales, una señal que se manda en el espacio-tiempo, la masa se desplaza. Y entonces esta señal va a la velocidad de la luz y lo vemos en el espacio-tiempo con cambios de forma en el espacio-tiempo, pero cambia en una pequeñísima cantidad porque el espacio-tiempo es lo más rígido que podamos encontrar. Es decir, te da la sensación de que lo puedes mover, pero no, el espacio-tiempo está ahí, es rígido. Cuando la onda gravitacional atraviesa el espacio-tiempo, hace que cambie su forma muy levemente. Y lo hace, y no cuando nos acercamos uno al otro, no manda de esta forma estas ondas, es como un rizo lateral, por así llamarlo, un ripple, y le llamamos ondas transversales. ¿Lo ves? Ondas transversales de este tipo. Y quiero medir esto, quiero medir la onda transversal para ver las ondas gravitacionales en el universo. Se puede preguntar, ¿por qué son interesantes las ondas gravitacionales? ¿Por qué nos interesan? ¿Por qué queremos ver las ondas gravitacionales? Tenemos estos telescopios maravillosos como el Hubble XMM Integral. ¿Qué nos importan las ondas gravitacionales? Bueno, pues imagínate que estuvieras en una selva tropical que tuviese este aspecto. Y ahora ves algunos árboles, ves algunas hojas, ves bambú, aprendes algo, estás viendo los datos y tenemos una cascada. Muy bien, conozco algo sobre ello. Imagínate que ahora yo utilizo otra portadora de información, ¿no? Y lo activo. So all of a sudden, Entonces, de repente ahora sé mucho más sobre este bosque porque hay algo más. El sonido te da una información que no te da la luz. Lo mismo con las ondas gravitacionales. Vienen de lugares que no vemos con telescopios. Entonces, por ejemplo, los agujeros negros. Cuando un agujero negro se fusiona, cuando se unen los agujeros negros son negros, no los vemos. La gravedad es tan fuerte que la luz no escapa. Pero las ondas gravitacionales sí escapan y podemos medir las ondas gravitacionales. Podemos comprender qué está sucediendo cuando dos agujeros negros se unen. ¿Y qué pasa entonces? Hace un año, solo un año, después de años y años de búsqueda, tuvimos la primera detección de ondas gravitacionales y esto lo hizo un experimento llamado Advanced LIGO y se hizo en septiembre de 2015. Aquí tenemos dos tubos con el vacío dentro de ellos, de 4 kilómetros de distancia. Aquí tenemos lo que son unos láseres muy potentes que llegan a un espejo y vuelven y se hacen en los dos tubos y cuando regresa la luz, si nada ha cambiado, la luz llega exactamente a la vez, porque tiene la misma longitud. Pero si hay una onda gravitacional que llega ahí en el momento en que estás tomando una observación, cambia la longitud de una de las ramas con relación a la otra. Y entonces la señal vuelve fuera de fase, pero llega con un cambio de fase. Y en septiembre del 2015, esta máquina LIGO detectó las ondas gravitacionales. Y voy a mostrar el sonido de las ondas gravitacionales. Voy a presentar primero el tono normal y luego voy a subir el tono para que lo puedas oír un poquito más claro. Vamos a oírlo. La razón por la que vemos dos trazas es que tenemos dos máquinas en los Estados Unidos, pero hay un gran proyecto internacional que implica a Europa también, y si vemos la misma señal en las dos máquinas, prácticamente a la vez, separada solo por la velocidad de la luz entre estos dos lugares, debe ser algo real. Esta es la forma de eliminar las señales falsas. 2 décimas de segundo llegó la señal, y es el sonido o la señal de ondas gravitacionales de dos agujeros negros, cada uno 30 veces mayor que el Sol o 30 veces la masa del Sol, que se fusionan, que se unen, y solamente en 2 décimas de segundo colapsan uno contra el otro y salta ese blip de energía capturado en el planeta Tierra, y esto prácticamente 1.000 millones de años después. De esto se trata, y hay un premio Nobel para estas 2 décimas de segundo. Nadie había pensado que, todo el mundo sabe quién va a ganar, ¿no? Pero bueno,
bueno, estamos casi seguros, el ganador del Premio Nobel de Física de este año, el que detectó esto en septiembre del 2015. Y se puede decir, ya se ha hecho, ¿y qué importa? ¿Por qué lo quieres hacer en el espacio? Pues bien, porque por la misma razón que vamos al espacio, para ver diferentes longitudes de onda de luz, la luz visible la podemos ver desde la Tierra, pero la atmósfera terrestre absorbe la luz de rayos X y también las de gran longitud de onda, y que el espacio para medir esto. Por la misma razón, si nosotros creamos un observatorio gravitacional en el planeta Tierra, entonces un observatorio de ondas gravitacionales veremos frecuencias, señales de una millonésima por segundo, es decir, estamos hablando de 100 hercios. Y entonces, ¿qué ocurre? Si quiero ver grandes objetos, entonces los centros de las galaxias que se unen, estamos hablando de miles de millones o millones de masas del Sol. Esto ocurre a una baja frecuencia, porque esto es más lento. Tengo que llevar la máquina al espacio para hacerlo. Hacemos ciencias y podemos ir al espacio, que es diferente de la que hacemos sobre la Tierra. ¿Cómo podemos hacerlo en el espacio? Vamos a verlo. Entonces, en algún momento voy a rotar para ver la siguiente diapositiva, por eso es que me muevo. Entonces, ¿qué podemos detectar en el espacio? He hablado de grandes agujeros negros, y primero vamos a ver los grandes agujeros negros en el centro de la galaxia. Se ha hablado de Gaia y la forma en que se crean galaxias, poniendo dos pequeñas galaxias que se unen. Muchas tienen agujeros negros en el centro. Cuando se unen, los agujeros negros se fusionan. Y vemos algo de este tipo. En el centro tenemos objetos gigantes que van en espiral uno contra el otro, se acercan más y lanzan ondas gravitacionales, y podemos medirlo. Entonces, también tenemos lugares donde hay grandes objetos y pequeños objetos que entran y podemos observarlos. Y esto es muy interesante porque crean el sonido siguiente. Es lo que ocurre a fin de cuentas. Cuando el objeto pequeño es eso. Y esto es lo que escuchamos con los observatorios gravitacionales. ¿Cómo lo hacemos? Lo que tenemos que hacer para medir frecuencias de ondas gravitacionales muy bajas, hay que medirlo en una distancia mayor. LIGO solo es de 4 kilómetros. Necesitamos distancias muy superiores a eso. 1.000.000 de kilómetros. Tenemos que mandar un láser a 1.000 kilómetros en una dirección, en la otra, y llevar la señal de vuelta. Y entonces no se puede hacer en el planeta, porque el planeta Tierra no es tan grande. Lo podemos hacer en el espacio. 3 naves espaciales ahí fuera en el espacio, y lanzar el láser de una a estas otras 2 y vuelta atrás. Y lo hacemos con grandes telescopios que mandan el láser a un satélite, y entonces llega al espejo, y vuelve atrás. Y está aquí atrás. Vamos a ver ese espejo, ese mirror, y vemos aquí cómo tenemos un pequeño tubo de oro. Y lo que hemos hecho para probar esto, en lugar de tener las 2 naves a 1.000.000 de kilómetros de distancia, les hemos puesto dentro de una a 38 centímetros de distancia, dentro de una nave espacial, para probar si podíamos hacer la experiencia que funcionara en el espacio. Porque lo que tendríamos que hacer es que tenemos que asegurarnos de que cuando estamos buscando ondas gravitacionales no haya nada más que desplace estos espejos, que no haya luz del sol, rayos cósmicos ni meteoritos, nada más, que nada esté desplazando los espejos. Si se mueve el espejo, debido a cualquier otra señal, nunca vamos a medir las ondas gravitacionales. Y quiero dar un sentido a lo que tenemos que medir. Tenemos que ser capaces de medir el movimiento de objetos a un picómetro, es decir, estamos hablando de la millonésima de un metro, 10 a la menos 12. Se trata del grosor del cabello humano, pero a 40.000 kilómetros. Y tenemos que mantener el sistema muy estable, encontrar la forma de estar seguro de que estos cubos, de que estos espejos estén totalmente quietos. Hemos puesto en un satélite, los hemos vinculado con láseres, y hemos puesto esto en el espacio para ver si podemos mantener la máquina, digamos, estable. Y este es el aspecto que tiene dentro. Tenemos estos 2 pequeños cubos a 38 centímetros de distancia en el centro del satélite, y la tarea del satélite es evitar cualquier efecto sobre los cubos, porque estos cubos no tocan al satélite. Una vez que vamos al espacio, simplemente ellos se desplazan en el espacio
sin ser tocados por la nave espacial. Si se ha desplazado por la luz del Sol, entonces simplemente lo desplaza, y si se ha desplazado, la tarea es corregir la posición. El satélite se mueve permanentemente, no toca jamás los cubos y le da a los cubos un lugar perfectamente estable, tranquilo, y voy a presentar esto para que lo comprendáis. El original está hecho de oro y pesa 2 kilos cada uno. Nunca traigo los de oro porque en los aeropuertos la seguridad me los quitaría. No tengo de oro, simplemente unos hechos como vemos aquí, para que tengáis una idea. Llévalos a 38 centímetros y tienes que estar seguro que no se desplacen ni un picómetro, es decir, 10 a la menos 12 metros. Entonces, si lo colocas en el espacio ahora, nuevamente, para contaros la historia, para narrar esto, ¿qué ocurre? No, este es el lanzamiento del Pathfinder, porque somos expertos y nos encanta presentar los lanzamientos de los cohetes. Este es el LISA Pathfinder. Esto en el cohete Vega, el más pequeño de la ESA, y se lanzó a finales del año pasado. El lanzamiento del LISA Pathfinder, y veo que tengo un amigo que le encanta bajar el nivel de la intensidad sonora de mi película, cosa que no seremos buenos amigos si me lo sigue haciendo. Aquí estamos a 1,5 millones de kilómetros de distancia del planeta Tierra. Llegan aquí los dos cubos que se desplazan a 38 centímetros de distancia, vinculados por láser para medir la distancia. Están dentro de la nave espacial que se desplaza. Los cubos no se mueven, se mueve la nave espacial. Y aquí vemos que la nave espacial se mueve bajo la influencia del Sol, y utilizamos estos pequeños elementos de impulso para impedir que se mueva el cubo, que se mantenga en su posición. Lo lanzamos en diciembre del año pasado y ha funcionado. Funciona maravillosamente bien. Ha tardado 15 años construir esta misión y en semanas llegó a todos sus requisitos. Probó la tecnología, que sí que funciona. Y aquí tenemos un gráfico muy complejo. Quiero que os centréis en dos cosas solamente. Esto que tenemos aquí efectivamente es la cantidad de movimiento efectivo y esta es la frecuencia. Hemos medido a diferentes distancias y eso es lo que hay que hacer con el LISA Pathfinder. 30 veces mejor que lo requerido. Ha funcionado también, es 30 veces mejor que lo necesario. Y esto lo que hacen ahora es que hemos probado que la tecnología sí funciona y ahora podemos construir la máquina. Hemos puesto estos satélites vinculados por láseres a 1 millón de kilómetros de distancia. Podemos moverlos hacia adelante y hacia atrás y medir estos cubos que vuelan en el espacio y ahora medir ondas gravitacionales reales, porque el LISA Pathfinder es demasiado pequeño para medir ondas gravitacionales. Queríamos probar la tecnología. Ahora podemos alejarles. Ahora podemos hacerlo, pero tenemos que seguir midiendo con una precisión de la millonésima parte de de 1 metro, pero a 1 millón de kilómetros. Y esto es lo mismo que medir el grosor de un cabello humano a una distancia a Epsilon Eridani, una de las estrellas más cercanas al planeta Tierra. Estamos hablando de 30 años luz. Hemos medido el equivalente del grosor de un cabello humano a 30 años luz de distancia. A los astrónomos nos encanta hablar de grandes cifras, pero a veces no significa nada. Pero quiero decir que va a llevar tiempo, que lo vamos a construir y esperamos lanzarlo alrededor del 2030. Tardaremos un poco, lo vamos a hacer. Bien, este era el LISA Pathfinder y ahora voy a pasar a algo totalmente diferente y vamos a hablar de Marte, el planeta rojo, porque como dije al inicio, el 19 de octubre vamos a llegar a la superficie de Marte con una pequeña demostración tecnológica que se llama Schiaparelli, que es parte de un programa mayor, un programa de 2 misiones que se va a ampliar en un programa entre la ESA y Roscosmos, la empresa espacial, la agencia espacial rusa. Tenemos 2 satélites, el primero ya se ha lanzado, 2 misiones, el primero en el 2016, y esto es un robot que llega a la superficie de Marte que se va a lanzar en el 2020. Y vamos a hablar ahora del de 2016 lanzado en marzo de este año. Tiene 2 componentes fundamentales. Este es el satélite principal que le llamamos el Trace Gas Orbiter. Tenemos 4 instrumentos a bordo
bordo, una cámara, un detector de neutrones y dos espectrómetros muy sensibles que van a medir gases raros en la atmósfera de Marte. Y también tenemos el lander, ese aterrizador que llegará a la superficie y que va a probar la tecnología, porque Europa nunca ha podido llegar a la superficie de Marte con éxito hasta ahora. Y tenemos que probar que sí que podemos hacerlo. Y no es realmente la parte científica. Esto va a ir a la superficie y 3 días más tarde va a dejar de funcionar. No esperes vincularte a este lander porque muere al cabo de 3 días de funcionamiento. Pero es crítico para nosotros para probar que podemos llegar a la superficie de Marte en la siguiente misión, en la del 2020. ¿Y cuál es este orbitador y detector de gas, el Trace Gas Orbiter? En el 2003 lanzamos el Mars Express, que fue a Marte. Esta misión del 2003 sigue operativa hoy día y uno de los primeros descubrimientos que hizo fue metano. Metano en la atmósfera de Marte. Nadie esperaba encontrar metano. Bajo ningún concepto. El metano se destruye muy rápidamente en la atmósfera por luz ultravioleta que lo destruye. ¿Por qué queda metano entonces en Marte? La única razón podría ser si se fabrica, si se produce metano cada día y que el nuevo metano salga a la atmósfera cada día. Podéis pensar que esta es la detección del metano. No lo es esto otro. Entonces, no sabíamos, mucha gente dudaba, mucha gente dijo que eso no podía ser cierto. Mejores mediciones han probado que sí, que está ahí el metano. ¿Y por qué es apasionante? Porque el metano puede venir de 2 lugares en Marte. Uno, geológica, la causa. Es decir, que bajo la superficie de Marte puede haber agua líquida y que agua líquida caliente, y en estos lugares entonces las rocas cambian de un tipo a otro y una de las cosas que liberan es metano. Entonces podría ser un signo geológico, pero podría ser también un signo biológico, porque nosotros tenemos formas de vida primitivas en el planeta Tierra, las primeras formas antes que hubiera oxígeno en nuestra atmósfera, que eran los que se llaman metanógenos, que siguen aquí, están en las lagunas, las tienes en el estómago donde no hay oxígeno, en esos lugares sin oxígeno, fabrican metano, estos elementos vivos, y si hay metano en el planeta de Marte podría ser geología, pero podría ser un signo de vida, podría ser una razón biológica, y queremos saber y medir de dónde sale ese metano, si depende de la estación, si tiene que ver con la temperatura, si tiene que ver con la vida cerca de la superficie, que se calienta en verano y libera metano. Tenemos que ir y medir metano con mucha precisión en el planeta rojo, en Marte. Y este es el espectro que viene del Mars Express. Vamos ahora a verlo, y esto es lo que el Trace Gas Orbiter ha hecho. Este es el aspecto de las mediciones que empiezan ya, y así será el aspecto que tendrán a principio del año que viene. Esto es metano. Podemos medir metano de esta forma, podemos de esta manera ver el agua y ver otras moléculas de carbono como etano, como cloruro de hidrógeno, y podemos medir también el azufre, porque si hay azufre y metano a la vez, eso significa que debe ser geológico por el calentamiento o actividad volcánica bajo la superficie del planeta. Pero si lo que sale es que hay etano, que es otro tipo de molécula, es más probable que tenga que ver con la vida. Y vamos ahora a medirlo, y vamos a medirlo con mucha precisión en los próximos años para intentar verlo. Y este es el aspecto del dispositivo, y de esta forma tenemos la gran antena que apunta y manda los datos al planeta Tierra. Este es un balón, un globo, que toma la gravedad cuando se probó para eliminarla, y aquí tenemos el panel solar, aquí tenemos una persona para que tengas una idea del tamaño. Este es el Trace Gas Orbiter, el aterrizador en la parte superior, y luego metido dentro de un cohete de protones que nos dio Roscosmos, y lo vemos aquí, se pone horizontalmente y luego lo levantan. Nosotros el nuestro se hizo verticalmente, lo sacamos verticalmente, ellos horizontalmente y luego lo pusieron vertical. Quiero mostrar ahora desde aquí hasta el lanzamiento, y vamos a ver con mi gusto musical, a ver si ahora se oye. Por favor, no bajéis la intensidad sonora.
Bien, entonces el 14 de marzo salimos, llegaremos el 19 de octubre. Este es el tocar la superficie, utilizamos un paracaídas, un sistema de protección y luego ralentizamos antes de llegar a la superficie, antes de aterrizar, entre comillas, en Marte. No lo he podido ajustar, todavía no se ha liberado para el público esta información, pero este es el aspecto que tendrá tocar la superficie de Marte. Bueno, hemos visto que se desconecta 2 minutos antes de llegar a la superficie y luego cae. Entonces durará 3 días y es muy importante porque nos llevará a la tecnología necesaria para colocar un robot en la superficie en el 2020. Y lo que va a hacer es algo único, jamás hecho antes. Va a intentar de perforar a 2 metros de profundidad sobre la superficie del planeta Marte para analizar esto en el laboratorio. ¿Por qué 2 metros? Porque queremos ir bajo la superficie, porque hay mucha luz ultravioleta que llega a Marte. Hay una atmósfera delgada, no es muy gruesa, y la superficie de Marte está esterilizada por radiación ultravioleta. Y si hay vida en Marte, tendrá que estar un par de metros por debajo de la superficie del planeta Marte. No esperamos ver vida hoy día, esperamos encontrar signos de vida, esperamos en el pasado remanente de material orgánico. Si tenemos suerte, podremos encontrar algo 2 metros bajo la superficie del planeta rojo. Y quiero terminar lo esperado, algo que todos esperamos, algo muy interesante, y voy a hablar de Rosetta. La misión Rosetta. Rosetta es esta máquina maravillosa para estudiar el cometa el 67P. Pero bueno, si queremos saber dónde vamos a llegar a Marte, antes de hablar, por favor, atención. A ver si podéis encontrar Schiaparelli. A ver si lo veis. Muestra todos los aterrizadores, todos los landers. Y vamos a dar Rosetta. Estudiamos el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. ¿Cuál es lo apasionante del 67P Churyumov-Gerasimenko? Es que llegan en una forma aleatoria. La gente pensaba que eran mensajeros de los dioses que llegaban. Los cometas eran impredecibles. Los eclipses se podían predecir. Los eclipses solares ocurren en forma sistemática y se utilizan, bueno, para sacar energía, pero los cometas no son predecibles, y es el remanente del momento del inicio del sistema solar. Mantiene material inalterable de 4.500 millones de años atrás, y es muy importante porque cuando el sistema solar era joven, el planeta Tierra estaba en una temperatura muy elevada y era demasiado caliente para tener agua líquida y moléculas orgánicas en la superficie. Una de las grandes interrogantes aquí es ¿de dónde vino el agua? ¿De dónde vinieron las moléculas orgánicas? ¿De dónde vienen? Una de las posibilidades es que hace, unos 450 millones de años más tarde, cuando la Tierra se había enfriado, los cometas y los asteroides impactaran sobre el planeta Tierra. Sabemos que tuvo lugar. ¿Trajeron acaso agua? ¿Trajeron acaso moléculas orgánicas al planeta Tierra desde afuera? Entonces hay que ver la historia del sistema solar y ver cómo esto se pone en conjunto, porque los cometas se formaron en el sistema solar al inicio, pero también nos indica que es ser un ser humano, porque podemos venir de material que vino por cometas. Y voy a mostrar la película del 2014 intentando pasar el mensaje a la población en general. Queríamos apasionar a la gente con la misión Rosetta, explicar, contar nuestra historia sobre la vida, de dónde vino el agua. Pero también queríamos hacer algo un poquito peculiar. Queríamos decirle a la gente que lo que intentábamos hacer era difícil. Era colocar un aterrizador, un lander, en un cometa que nadie había hecho antes. Cuán grande era el reto, era muy arriesgado. Y como todo lo que hacemos en ciencia espacial, no hacemos cosas aburridas, hacemos cosas que nunca antes se han hecho, y cada vez que lo hacemos, pues colocamos el límite, hacemos el límite más allá, la frontera de lo desconocido, ¿no? Buscamos llegar a mayor conocimiento, y una cosa es el título de esta película: Ambición.
Enough. Walk with me. Perhaps we should find you something a little less challenging. I don't understand. I planned everything. Let me do it again. Once upon a time. Really? This is a good one, I promise. What is the key to life on Earth? Water. Water. For a long time, the origins of water, and indeed life on our home planet, remained an absolute mystery. So we began searching for answers beyond Earth. Where could all this water have come from? In time, we turned to comets. 1 trillion celestial balls of ice, dust, complex molecules left over from the birth of our solar system, once thought of as messengers of doom and destruction, and yet so enchanting that we were to catch one. A staggeringly ambitious plan. Are you talking about the Rosetta mission? Throw me the probe. We harnessed whole planets and their gravity to chase down the comet. So many things could have gone wrong. A failure at launch, an error in the calculations, collisions, so many unknowns. With the technology we had back then, we may as well have been shooting from a slingshot. And tell me, what was it all for? Knowledge. Yes, but we also wanted to show what was possible. I know all this from the archives. There were bigger missions after. Yes, it was the first one to catch a comet. Ambition. Stubbornness. Nothing has changed. We fall, we pick ourselves up again, and we adapt. I was watching you earlier. You actually did everything right. I destroyed your rock. I needed to see how you would react. You're ready. Reset. Nicely done. Let's begin. So, do you have any Game of Thrones fans in the room? Bueno, ¿a quién le gusta Juego de Tronos aquí? ¿Alguien? 2 Game of Thrones actors. Hay 2 Juegos de Tronos. Yes, everybody stop. Sí, todo el mundo. Finger, I hope. A ver, levantad el dedo. Estabais. Que alguien me diga cuáles eran los actores. ¿Los reconocéis de Juego de Tronos? No, no reconocéis. Son conocidos. La del último episodio de la última serie. Bueno, no significa nada si no eres amante de Juegos de Tronos. Pero bueno, realmente atrajo mucha atención porque son celebérrimos y pasaron el mensaje, por supuesto, en la ESA. Nos interesa, bueno, pues hacer un poco de ciencia ficción. Y este es el Rosetta real, construido desde el 94 hasta el 2003, 32 metros de distancia, el tamaño de un Airbus.
Y entre medias tenemos la Rosetta Spacecraft con el lander Philae, 3 por 3 metros, todos los instrumentos científicos en la parte de arriba, y se trata de una máquina muy poderosa. Philae es más pequeña, es del tamaño de una lavadora grande, pesa 100 kilos y tiene los instrumentos más pequeñitos que iban a la superficie. Entonces, los dos, Philae y Rosetta. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Pues bien, este es el lugar a donde hemos ido y donde estamos ahora, el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, y por el nombre de dos astrónomos que lo descubrieron. Por eso no me gusta que nadie le llame Churi, porque dos lo descubrieron, no uno. Y es Churyumov-Gerasimenko. Tenemos que aprender a decir Churyumov-Gerasimenko. Y bueno, espero que mis amigos que hablan ruso me disculpen. Y a una distancia del Sol, estamos aquí en la órbita de Júpiter, y la distancia más cercana lo vemos aquí en esta órbita elíptica. Para llegar ahí, lanzas tu nave espacial en un gran cohete espacial. Necesitas uno grande porque si quieres salir del planeta Tierra y llegar a esta órbita es muy difícil. Llegar a la energía necesaria para la órbita elíptica. Y este es el lanzamiento en el 2004. Pero ese cohete no tenía la posibilidad de darnos la energía que necesitamos. Hicimos otra cosa, lo mencionaba en la película. Entonces, que no intente el intérprete. Es una misión en 27 segundos. No vas a intentar traducir esto. Entonces, hemos lanzado en marzo de 2004, un año más tarde, llegamos aquí a la ayuda de la gravedad, llegamos a Marte, 2 años más tarde volvemos aquí, la segunda vez pasamos un asteroide, vuelves a la tercera vez, pasas un asteroide, llegas a la hibernación, te despiertas 2 años y medio más tarde y entonces llegas al cometa, tomas imágenes y entonces llegas con el lander y te acercas al Sol y termina la misión. Esta es la misión en 27 segundos. Entonces, vemos aquí el planeta y vemos entonces, pasamos y buscamos más energía. Hemos robado energía de los planetas para sacar fuerza, mayor velocidad, y hemos llegado a esa trayectoria elíptica. Y entonces dije que íbamos a dormir durante 2 años y medio latentes, cuando estábamos lejos del Sol, porque no teníamos suficiente energía para que todo funcionara y lo desconectamos. Desconectamos todo, excepto algunos calentadores para mantener el combustible y un reloj para despertar, por así llamarle. Y en enero de 2014, 18 minutos después de que sonara la alarma que se suponía, esta era la escena del centro de control. Y entonces gente muy preocupada porque, por supuesto, si no se hubiera despertado no teníamos misión alguna. No podíamos conectar con la nave espacial. Tenía que despertarse sola. 1 minuto más tarde tuvimos la señal. Lo recibimos. Y entonces en la estación terrestre esta era la sala. Esa fue la reacción de alegría, de júbilo. Gente feliz, gente contenta. Durante meses fuimos y estudiamos y buscábamos datos, bueno, pues aburridos, basados en lo que las misiones anteriores nos daban, pero no fue esto. Llegamos a algo maravillosamente estructurado, con sus cráteres, con estructuras, con estrata y 2 partes, una cabeza y un cuerpo. Y entonces eso no se esperaba. En el P-67 Churyumov-Gerasimenko había tanto que estudiar, los ingenieros odiaban esto, porque tenían que ir alrededor de un objeto que no era esférico y también, como veremos en unos minutos, tuvieron que intentar encontrar en alguna forma un área de 1 kilómetro, estos son 4 kilómetros de aquí a aquí, y tienen que encontrar un área de 1 kilómetro que sea lo suficientemente liso como para poder tocar superficie, y no hay ninguno. Entonces, un momento interesante para nosotros en agosto del 2014, e intentamos ver un panorama que tiene un aspecto asombroso porque hay campos de polvo, tenemos elementos protuberantes, elementos hundidos. No está hecho de roca, está hecho de hielo y polvo mezclados. Es muy ligero, mucho más ligero que el agua. Y flota. Si fuera, bueno, la mitad quedaría flotando sobre el agua y la otra mitad por encima. No hay erosión como hay en el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo se forman? ¿Cómo se forman estas protuberancias y estas pequeñas cavidades? Es lo que hemos estudiado durante 2 años para intentar comprender ese objeto. Y tenemos regiones en la parte de atrás del planeta. Y
tenemos que decir que hay que llegar ahí, de dónde viene, y se trata de 20 metros de altura a escala. Le llamábamos, es como si fuera una pirámide, y le llamamos Keops, porque esta es la gran pirámide de Giza. Yo he creado esta imagen, la puse en el 2014, y la ESA, la Agencia Espacial Europea, no podía mandar esto al mundo porque teníamos ya suficientes teorías de alienígenas y, en fin. Entonces, se puso en forma anónima a través de la BBC, pero yo no fue quien lo hice. Entonces, hemos estado viendo esto y hemos estado viendo el cometa, lugares donde parece que vamos en una dirección, en otra dirección, porque la gravedad no es uniforme, es diferente ahí donde vayas, y la gravedad es tremendamente baja. Esta es una de mis imágenes más hermosas de 67p. Es a 100 metros de altura, tenemos esta montañita, todo el mundo piensa lo mismo cuando vemos esto, espero. Pensáis, bueno, pues es realmente, ¿conocéis el base jumping? Es simplemente lanzarse de arriba, ¿no? Sería el más aburrido lanzamiento desde arriba, porque la gravedad es 100.000 veces más débil que en el planeta Tierra, y tardas 20 minutos en bajar, 20 minutos en lanzarte de esta montañita y llegar a la superficie, 20 minutos. Incredibly boring. Muy aburrido, sí, y al final entonces simplemente dejas el paracaídas, pero no funciona porque no hay atmósfera, pero irá todo bien, porque de todas formas sin paracaídas simplemente llegas a la velocidad de 25 centímetros por segundo, que es muy poquito, vas así, despacito, y simplemente llegas y caminas, sí, pero hay algo que no os habéis dado cuenta, y es que si veis películas de YouTube del base jumping, es que estás arriba y te lanzas para evitar, ¿no?, el golpearte con la roca, pero no en este cometa, porque si tú saltas, entonces 90 centímetros, si tú lo que haces es que con 90 centímetros por segundo llegas a la velocidad de despegue, y lo que haces es que, bueno, pues te alejas y ¿estáis listos? Todos estáis listos para un ejercicio. Poned de pie ahora, de pie, voy a enseñar a saltar. Todos de pie, poneos de pie, por favor, de pie, vamos, todos de pie, todos de pie. Ahora, porque vais a llegar a 90 centímetros por segundo, tendréis que saltar solo 4 centímetros. 4. Si podéis saltar 4 centímetros de altura, es 90 centímetros por segundo. Yo siempre digo, si hay algún australiano en la sala, entonces, pues no vamos a lograr ir más alto porque no es el que gane. Simplemente te llevaría al infinito. Es la velocidad de despegue que saltas. Vamos a saltar, todos juntos, a la vez. Saltar. 4 centímetros. Todos. Uno. Ahora. Entonces, ahora ya sabéis cómo salir del cometa, cómo tener la velocidad de despegue que te libera de la fuerza gravitacional en el cometa. Y esto es un objeto apasionante, maravilloso. Tiene dos partes en él y vamos a intentar comprender estos dos cometas unidos. ¿O es un cometa? Pensamos que eran dos cometas que colisionaron en el inicio del sistema solar. Bueno, pues hay algunos indicios sobre ello. La película Ambición hablaba de agua. Ambition hablaba de agua. El agua en el 67P es diferente del agua en el planeta Tierra. Entonces, al menos este tipo de cometa en este punto de aquí, esto es el agua terrestre, 67P está aquí, tiene demasiado deuterio en el agua. Entonces, el agua en el planeta Tierra probablemente no haya venido del cometa, de cometas de este, quizás de asteroides que son más secos, pero si te golpean suficiente cantidad de asteroides que impactan sobre el planeta Tierra puede entrar el agua, pero sí contiene aminoácidos. Esto es glicina, y la glicina es algo que aparece en las proteínas, pero son los elementos constructivos del ADN, y también hay fósforo, y el fósforo es un elemento muy importante para el ADN también. Estos cometas entonces pueden realmente entregar el material necesario, los ladrillos, entre comillas, necesarios para construir vida. Entonces, bueno, esto no es el tamaño real, es una maqueta del cometa, pero es así, es negro. Y entonces alguien me dice que tengo que terminar, porque bueno, mala suerte, porque me quedan 5 minutos y no voy a terminar ahora. Y lo que tenemos que ver aquí es simplemente, bueno, llegar a la superficie del cometa. Esto era septiembre de 2014, con mucho material que lanzaba y queríamos llegar a la superficie antes que el cometa fuera demasiado activo. Esta es una de las últimas imágenes tomadas por Philae, el lander de Rosetta. No lo vemos, lo estamos viendo aquí con frecuencia, y teníamos que elegir un lugar porque Philae iba a lanzarse e iba a morir más allá. Simplemente teníamos que llegar al lugar adecuado, y elegimos 10 lugares originalmente para que llegara, y llegamos a estos últimos 5, cada uno de ellos es a una distancia de 1 kilómetro, y elegimos este.
Y ahora voy a ampliarlo un poquito para que lo veáis. Este es el área donde elegimos llegar y estamos a 1 kilómetro. Y vamos a llegar a algún lugar ahí dentro, llegamos al centro y de hecho terminamos aquí, muy cerquita. Pero podemos ver lo peligroso que era arriesgado. El cometa no tenía una superficie lisa, iba a ser difícil. Si eres un astronauta es fácil, simplemente haces esto. Ya lo tengo. Admittedly, it's translating really slow, but sí, at least va despacito, pero por lo menos lo hemos hecho. Hemos golpeado el cometa. Esto es Alex, que realmente hizo ese trabajo y recibió una gran cantidad de me gusta. Y esto es lo que hay que hacer. Es más difícil para lanzar el lander, el aterrizador en este punto, y luego bajó a la superficie solito. Y estas son las últimas imágenes de Philae mirando hacia Rosetta. Desde Philae hacia Rosetta. A medida que Philae iba hacia la superficie, y se alejaba más y más, y luego lo vimos viajando alrededor, hacia abajo, hacia la superficie, 3 imágenes una con otra. Es un punto, pero en un periodo de 10 minutos vimos que llegó y luego esto es el final, los últimos 60 segundos del desprendimiento. Lo que vio Philae a la velocidad de lo que Philae veía. Es tremendamente lento, como caminando a 60 metros de distancia, bajando a velocidad de paso humano. Piensa que los seres humanos pueden ser muy tontos, increíblemente tontos. Yo vengo de un país que acaba de hacer algo tremendamente tonto. No voy a decir lo que hemos hecho, pero sabéis de qué se trata. En el Reino Unido. Y a veces podemos ser brillantes al hacer esto. 500 millones de kilómetros, tenemos la colaboración internacional, Europa, el mundo entero juntos, y esto es lo que puede lograrse trabajando juntos. Esta es la última imagen tomada 10 segundos antes de tocar la superficie. Esta es la reacción, la misma gente, reconocéis los rostros, júbilo absoluto, alegría total. Y este es el momento de tocar la superficie del 67P, 3 marcas que hizo el aterrizador. Y os daréis cuenta que falta algo en esta imagen. Los listos os daréis cuenta. No hay aterrizador en la imagen, y es que el aterrizador, el lander, está aquí atrás, porque rebotó, lo sabéis, todos lo sabemos. Es decir, que no se ancló a la superficie y entonces no llegó a la superficie, sino que durante 2 horas simplemente rebotaba, salía, golpeaba una pared y terminó aquí, en una zona oscura. Entonces operó perfectamente durante 3 días con su batería principal, pero no había suficiente luz para cargar las otras baterías y seguir haciendo trabajo de ciencia, de investigación. Este es el lugar donde tocó suelo, y aquí tenemos un material del cometa. Parece una roca, pero no es roca, es hielo y polvo. Y lo hemos investigado. Y Miguel, un poquito de paciencia, porque yo voy a resumir lo que ha hecho la misión hasta ese punto en un vídeo en español para vosotros. Ha pasado 1 año desde la llegada de Rosetta a su nuevo hogar, el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Rosetta ha estado muy ocupada todo este tiempo, y también su módulo de aterrizaje Philae enviado a la superficie del cometa. El aterrizaje no salió exactamente según lo planeado, pero Philae se las arregló para tomar sus primeros datos en la superficie del cometa antes de quedarse sin batería y caer en un largo y profundo sueño. Rosetta siguió estudiando el cometa, descubriendo nuevas y maravillosas cosas a medida que lo acompañaba en su viaje por el sistema solar. El cometa mide 4 kilómetros de ancho y Rosetta ha calculado su masa a partir de la gravedad que ejerce sobre ella, 10.000 millones de toneladas. El cometa parecía una roca gigante, pero estaba hecho de algo mucho más ligero, tanto que incluso flotaría en el agua. A medida que el cometa se acercaba al Sol, Rosetta veía aumentar su actividad. Rosetta recogió muestras del gas y el polvo que el cometa lanzaba al espacio para averiguar su composición y en qué parte del sistema solar se formó.
Una de las principales preguntas que los científicos querían responder era de dónde viene el agua de la Tierra y si la hubieran traído cometas y asteroides hace miles de millones de años. A Rosetta le sorprendió descubrir que el vapor de agua que sale de su cometa tiene un sabor distinto del de los océanos en la Tierra. ¿Cómo afectaría este hecho a las teorías sobre evolución del sistema solar?, se preguntaban los científicos. También había otros muchos tipos de gases. Olía a una extraña mezcla de huevos podridos, establo de caballo y mazapán. Rosetta recolectó también miles y miles de granos de polvo pequeños y grandes. Algunos parecían muy esponjosos, como un diente de león. Con el paso de los días, el cometa se volvía más y más espectacular. Rosetta sobrevoló muy cerca del cometa para verlo mejor, pero se encontró rodeada de muchísimo polvo. No fue tan peligroso como cuando su abuelo Giotto sobrevoló el cometa Halley a gran velocidad hace muchos años. Pero Rosetta se desorientó y estuvo a punto de perderse, así que decidió proseguir su viaje desde una distancia más segura. Rosetta empezó a ver cómo cambiaba la superficie del cometa a medida que se aproximaba al Sol. Vio manchas de hielo y pozos expulsando chorros de polvo. El cometa se volvía más activo, pero aún estaba bastante frío en la superficie. Rosetta midió temperaturas de unos 100 grados centígrados bajo cero, y el interior estaba aún más frío. Consciente del frío, Rosetta se preocupaba por Philae, que llevaba durmiendo varios meses. Ni siquiera sabía exactamente dónde habría aterrizado por fin Philae, pero se preguntaba si tendría suficiente luz solar para recargar sus baterías. Entonces, un sábado de junio, Rosetta recibió una llamada. Era Philae. Había despertado. Enseguida se lo dijo a todo el mundo. Rosetta quería decirle a Philae todo lo que había pasado durante su sueño y sus emocionantes descubrimientos sobre el cometa. Pero la conexión no era muy buena. Era muy frustrante. Rosetta tuvo que desplazarse de un sitio a otro buscando una mejor conexión. Philae esperaba volver a hacer pronto experimentos sobre la superficie del cometa, mientras Rosetta lo estudiaba a distancia. A medida que el cometa llegaba al punto de su órbita más próximo al Sol, crecían las ganas de Rosetta y Philae por vivir un acontecimiento único y por presenciar qué le ocurriría al cometa a lo largo del próximo año cuando se alejaran hacia las afueras del sistema solar. Esto se presentó el verano pasado, no sabíamos dónde estaba Philae. Puedo decir que ahora sí sabemos dónde está Philae. Hace una semana encontramos a Philae y no lo podéis ver en esta imagen. ¿Lo veis aquí? Ahora sí lo veis. ¿Lo veis? Esto es Philae. Está ahí en el cometa como lleva año y medio. Esto fue la última probabilidad de tomar imágenes para encontrarlo y lo encontramos. Nos sentimos complacidos de haberlo encontrado porque estamos al final de la misión. El cometa muy activo y cuando está cerca del Sol estamos a varios kilómetros y entonces vemos estos chorros de material, estos jets de material que salen del cometa caliente, un lugar maravilloso para estar lejos. Pero a la vez el cometa se ha desplazado más y más lejos del Sol, se ha enfriado. Tomamos imágenes de este tipo, esto es a 75 kilómetros de distancia. Vemos cómo ha cambiado el cometa 67P y comparamos el antes y el después para comprender la evolución de los cometas. Y aquí tenemos una de las imágenes que hemos tomado más de cerca, solo a 4 kilómetros de la superficie del cometa. Y estamos aquí a 100 kilómetros, pero si tomamos una escala sería así. Esto es Rosetta. Entonces hemos hecho este trabajo complejo durante años y años y pensáis que estábamos ahí solo cerca del cometa, pero quiero mostrar lo que hemos hecho en 2 años. Esa es la misión completa con el desplazamiento alrededor del cometa. Esto hemos hecho en 2 años. Vamos a verlo.
Ciencia a diferentes distancias, investigando regiones del cometa y su cola, volando alrededor de trayectorias muy complejas y utilizando combustible para usarlo, y nos quedamos sin combustible, pero también nos desplazamos hacia la parte de los confines del sistema solar con poca energía y tomamos un punto de decisión. Llegábamos a la hibernación, lo desconectamos, lo poníamos latente. Y estamos ya en el 2015 y vamos a ponerlo desconectado y esperando 3 años hasta que volviere. No pensábamos que iba a funcionar por segunda vez. Entonces se apartaría demasiado del Sol y sería una vieja nave espacial. Queremos hacer algo diferente. Vamos a llegar a la superficie del cometa y lo vamos a hacer la propia semana próxima. Vamos a hacer ciencia al descender, a tocar la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Vamos a llegar a este orificio, a esta especie de pozo, entre comillas, y vamos a ver dentro del cometa qué ocurre, porque se trata de 130 metros de ancho y 50 metros de profundidad, y vamos a ver de qué está hecho el cometa desde adentro. Y este es el descendimiento de la semana próxima, cómo vamos a tocar la superficie. Y cuando toquemos superficie, se desconectará Rosetta para siempre, porque ya no podrá apuntar la antena hacia nosotros, no podrá apuntar hacia el planeta Tierra, y también habrá que desconectarlo porque no queremos contaminación de radiofrecuencia. Entonces, cuando se llegue a la superficie, será a las 12:40 la semana próxima. Entonces será el final de un viaje maravilloso, de un viaje muy interesante, y me apasiona, y digo que realmente me conmueve. Entonces os dejo con esta imagen, con esta idea. Hemos hecho algo maravilloso, formidable, y quiero dejar algunas palabras para describir cuán asombroso es el tener el privilegio de participar en esta tarea. Y cuando esto termine, preguntas. Even the greatest of journeys must come to an end. But most important is to realize your ambitions, to see and do wondrous things, and to light a path for those who will follow after. Thank you very much. Muchas gracias.